Actuadores del motor diésel. Primero vamos a definir qué es un actuador, y un actuador es esa conexión que existe entre un sistema de control, las señales de control y el proceso. Lo que quiere decir que un actuador es el que se encarga de transformar una señal de comando en una señal amplificada que permita modificar algún comportamiento del proceso. Esto es lo que nos permite que algún proceso que esté dentro del motor pues se pueda controlar, y esto pues es comandado por la ECU. Por términos de practicidad se decidió clasificar los actuadores de este motor basándonos en su principio de funcionamiento. Los clasificamos en los actuadores electromagnéticos, calefactores y electromotores. Pues como primero hay que comenzar con los actuadores electromagnéticos. Aquí tenemos uno de los más comunes, que es el relé o relevadores. Estos, su función pues básicamente es abrir circuitos con una corriente de excitación pues menor con la que va a trabajar el circuito. Y como se puede observar en la imagen, pues se trata de una bobina que está enrollada alrededor de hierro dulce, que al atravesar una corriente de esta bobina pues genera un campo magnético, lo que hace que los contactos del circuito de potencia pues se cierren y complete el circuito. Entonces, básicamente se trata de un elemento que con una excitación, una señal baja, pues puede funcionar como un interruptor de señal alta. Y esto lo podemos ver, un claro ejemplo, pues en las cajas de fusibles del motor, donde se pueden encontrar reguladores como es el del motor de arranque, de la bomba de combustible y también de los bujías calefactoras, que es un actuador que se mencionará más adelante. Después tenemos los actuadores de electroválvulas, en este caso pues una electroválvula de inyección o un inyector del motor diésel. Como se observa en la imagen, pues cuenta con bobinas internas que son excitadas por una corriente de activación proveniente del módulo de control. Esto lo que hace es generar como un electroimán que hace que la aguja se levante y permita que el combustible de alta presión pues pueda ser inyectado dentro de la cámara de combustión. Dependerá mucho el tiempo que esté aperturada, pues va a ser dependerá mucho de las condiciones del motor, que estos van a ser determinadas por la ECU, y pues a mayor medida de tiempo de abertura, más será la cantidad de diésel inyectado. Y también tenemos otra, que específicamente en el motor diésel, que es la electroválvula de apertura del filtro de carbón activado o del filtro canister, del sistema canister de los motores diésel. Esta se encarga de ayudar a minorar la contaminación que producen este sistema de diésel al no permitir la salida de vapores que se puedan generar en el tanque, pues posteriormente filtrándolos y luego en el momento más adecuado pues que esta válvula se abra y permita que el diésel entre por la cámara de admisión y sea pues consumido por el motor. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que son los actuadores electromotores en un motor a diésel. Como ya tenemos conocimiento, como ya tenemos nociones, la función principal de un actuador es transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Un claro ejemplo de ellos en un motor a diésel, un claro ejemplo de un actuador en un motor a diésel es la bomba de combustible. Y en este caso yo elegí una bomba de rodillos del circuito de combustible del sistema de inyección. Y en este caso pues aquí tenemos el esquemita, tenemos el rotor, el estator, las escobillas y pues el combustible. Como podemos apreciar, pues el rotor está al interior de la carcasa y está bañada en el combustible para mejorar su lubricación. ¿Y cómo funciona esta bomba? Pues el inducido recibe corriente a través de las escobillas y lo que consecuentemente hace girar al rotor, que es donde se encuentran los rodillos. Eh, Estos, por fuerza centrífuga, desplazan el fluido hacia el exterior y actúan como una junta rotativa.
Bueno, pues los rodillos al momento de que están girando en la entrada generan una cámara cuyo volumen aumenta. Es donde y es cuando se llena de combustible la bomba. Este es desplazado hacia la salida, que es donde el volumen disminuye. Eh, y por lo que el combustible sale de este modo bombeado hacia el exterior. Y pues de esta manera es como funciona una bomba de combustible en un motor diésel. Y esencialmente este es un actuador electromotor en un motor a diésel. A continuación yo les presentaré los actuadores calefactores. Los calentadores de motores diésel, también conocidos como calentadores de bujías de incandescencia, son componentes importantes para facilitar el arranque de motores diésel en climas fríos. Funcionan calentando el aire en la cámara de combustión para ayudar a encender el combustible diésel cuando el motor está frío. Esto es importante porque los motores diésel dependen del calor generado por la compresión del aire para encender el combustible, por lo cual en climas fríos puede no ser suficiente el calor que generaría propio por el clima y requiere la ayuda de una bujía incandescente para generar el calor requerido. Las bujías incandescentes, o también conocidas como bujías de precalentamiento, son comunes en los motores diésel modernos. Consisten en una serie de bujías de precalentamiento instaladas en la cámara de combustión de los motores diésel. Cuando se activa el sistema de precalentamiento, las bujías se calientan electrónicamente, elevando la temperatura del aire en la cámara de combustión. Esto facilita la ignición de la combustión del motor diésel durante el arranque en frío, por lo cual facilita un arranque más eficiente y suave. En resumen, los calentadores de motores diésel son elementos esenciales para garantizar un arranque suave, eficiente en condiciones de climas difíciles y para mejorar la fiabilidad y el rendimiento del motor. Válvula estabilizadora de ralentí. ¿Qué es la válvula estabilizadora de ralentí, o también conocida como válvula IAC o regulador de ralentí? Es un dispositivo que se encuentra en los coches más modernos dentro de los componentes del acelerador. La válvula de ralentí es un componente electromecánico que se activa a través de señales enviadas por la centralita del motor. Su función principal es mantener el coche encendido cuando no estamos pisando el acelerador. Esta pieza puede destruirse y romperse y puede ser la causante de que el coche trate de apagarse mientras no pisas el acelerador. Después tenemos lo que es su funcionamiento. Esta válvula es la encargada de regular la cantidad de aire que circula en el motor cuando el coche está encendido pero sin estar en marcha, como cuando se está en un semáforo. Al hacer esto, el motor se mantiene en un rango de RPM estable y la marcha es mínima. La válvula de ralentí es la encargada de controlar la cantidad de aire que entra al motor cuando no estamos pisando el acelerador. Los motores tienen un mínimo de RPM para mantenerse en funcionamiento. Si las RPM son menores a estos, el motor se apagará, y ahí es donde entra el papel de la válvula de IAC. Su tarea es mantener el coche en los valores mínimos de RPM para que él funcione al mínimo sin apagarse. Después tenemos lo que es la válvula de ralentí motor paso a paso, que es una válvula de ralentí de motor paso a paso. Es un componente utilizado en los sistemas de control de aire de los motores de combustión interna. El motor paso a paso controla la cantidad de aire que pasa a través de la válvula de ralentí mediante la apertura y cierre de una compuerta o válvula. La gestión electrónica del motor utiliza información en diversos sensores como
el sensor de posición del acelerador y el sensor de temperatura del motor, para determinar cuánto aire se necesita el motor en diferentes condiciones de funcionamiento. Después tenemos lo que es la ubicación, pues esta se ubica entre el caudalímetro y el colector de admisión, puenteado hacia la mariposa de gases. Por último tenemos lo que es su función. El motor de paso a paso, la rotación del rotor en el motor de paso a paso se alcanza mediante la conexión a pasos de los campos magnéticos del estator, ya que en cada paso se cambia la polaridad de uno de los grupos de bobinas y con ello se produce un paso de giro del rotor. El cambio de polaridad de los grupos de bobinas se efectúa en un orden preestablecido y con ello se modifica el sentido de giro del rotor y el sentido de movimiento del cono de ajuste. En el caso de que se interrumpa el circuito eléctrico de la estabilizadora de ralentí, el motor paso a paso N71 con el motor en funcionamiento o se instale una nueva estabilizadora N71 nueva, se deberá efectuar una adaptación y ajuste básico de la estabilizadora con el aparato de diagnosis.